Bueno, Leo, un gusto estar conversando contigo. Gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, y quería presentarte. Leonardo Vera es licenciado en psicología y profesor por la Universidad Nacional de La Plata. Inició sus estudios psicoanalíticos en la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis en los cursos de Germán García. Integra de la mano de este y crea junto a Enrique Acuña y otros el grupo de estudios analíticos de La Plata y construyen la Biblioteca Freudiana de La Plata. Leo ha publicado artículos y participa como corresponsal en Mar del Plata de Analítica del Sur, que es una publicación en línea, conceptual, estudios de psicoanálisis y fricciones entre el psicoanálisis y la cultura. Y desde el 2001 hasta la actualidad, Leonardo Vera integra el equipo de salud mental del Hospital Marino Casano de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Y ha sido a propósito de la revista Fricciones entre el psicoanálisis y la cultura, que allí Leo ha publicado un artículo muy interesante dedicado a Jacob von Westphal, tomando él además un comentario, un estudio de Heredia respecto de este filósofo, etólogo y zoólogo alemán. En función de ese interés de Leo y habiendo él escuchado algún comentario mío respecto a von Weizsäcker, alguien citado en la obra de Jacques Lacan, bueno, era que oportunamente acordamos esta conversación. Así que sin más preámbulo, quería preguntarte, Leo, ¿cómo comienza tu interés por Jacob von Weizsäcker? Bueno, muestro un poco las publicaciones. Esta es la revista Fricciones de la Asociación de Psicoanalítica de Misiones, ¿eh? Ajá. En Posadas y bueno, es una red de publicaciones, La Plata, todo el litoral, hasta Iguazú. Y el libro de Juan Manuel Heredia, que es un investigador del CONICET, es este, se llama Mundología. Ah, bien. Es una tesis y después pasado al libro en formato, digamos, más entretenido, muy ilustrado, muy, eh, con mucha conceptualización. Eh, lo cierto que fui a comprar para regalarle a un amigo un libro sobre que es biólogo. A mí siempre me interesó la biología, en fin, por la familia de una tía que era bióloga, zoóloga. Y resulta que esta editorial ha reeditado varios textos de von School, que son, se los leo, Cartas biológicas a una dama, Teoría de la significación, Teoría de la vida, Andanzas por los mundos circundantes de los animales a los hombres. Hasta ahora, lo cierto es que Westphal es una referencia obligada para Lacan. No solo para Lacan. Después ahí uno se entera, ¿no? Está en Heidegger, en Cassirer, en Deleuze, en Foucault, y la lista sigue. Eh, y es un personaje, como dice este libro apasionante de Heredia, aventuras inactuales de un personaje conceptual. O sea, Ujú. parece que su personalidad, su forma de encarnar esa lucha que él libra por recuperar el sentido de la vida, de la biología, digamos, es sí, es difícil no entusiasmarse, me parece, con este personaje. Eh, Así que bueno, bueno, las referencias en Lacan van desde su tesis hasta sus últimos escritos y sus últimos seminarios. Este, Correcto. ¿Podríamos ubicar en el tiempo a Jacob von Weizsäcker para aquellos que no lo eh, conocen?
más o menos él se gradúa como zoólogo en el 1888, que es un año, ¿no? En la Argentina, en fin, es una referencia ahí. Él tiene 24 años y hace una tesis sobre el tercer ojo de los reptiles, se llama así a una protuberancia que es la glándula pineal que tiene sensibilidad lumínica, de donde viene es el tercer ojo, ¿no? Tienen las tortugas, en fin. Con eso hace su tesis y después se gradúa también como fisiólogo, ¿no? Ujú, Y no para de investigar de una manera muy detallada de los organismos. Quiero decir, primero las estrellas de mar, las amebas, y finalmente en el año, creo que es en el 26, por ahí, se consagra cuando descubre el mecanismo de supervivencia de la garrapata, que puede estar 8 años suspendida de una rama a la espera de que un mamífero cruce y ante tres estímulos, que es el ácido butírico, una cosa así se llama eso, la transpiración de los animales, se suelta, cae, registra, tiene otro sensibilidad táctil y ahí sobrevive, donde localiza la ujú. piel y eso, o sea, el detalle, y él trabajaba con fotografía, es un método técnico de fotografiar, ¿no? Los movimientos lentos. De hecho, sobre la garrapata también hay un comentario en un librito de Agamben que se llama Lo Abierto, Claro. Ujú. donde él ahí cita el caso de otra garrapata que había estado durante 30 años confinada en un laboratorio de Rostock y tal como vos comentabas, Leo, en esos 30 años, sin ningún tipo de contacto con su medio, sin que sea abastecida, con una suerte de encapsulamiento, y luego de 30 años se ubica en el laboratorio el estímulo propicio para que la garrapata se active, Claro. ¿no? Como fuera un dispositivo, caiga sobre la piel de un animal, absorba la sangre y luego muera, ¿no? Lo cual representa un enigma, ¿no? Ese encapsulamiento de 30 años, Ajá. Ujú. ¿no? En un estado como de hibernación, se podría decir. Claro. Pero bueno, para no alejarnos de Westcott, tengo entendido que él pertenecía a una familia noble, ¿no? Exacto, era el varón de von Westphal porque él nace en Estonia, no me acuerdo de la ciudad, pero que era Rusia, la ex, digamos, Rusia zarista. Y en el 17 él pierde todos sus bienes. Era una persona de origen, digamos, no sé si noble, pero sí adinerado. Y Claro, bueno, y a los 17 años pierde a su madre y ahí entra como una rebeldía contra la religión, o digamos, ya era rebelde, digamos, ya no era una persona religiosa, pero se resiste a ir al funeral de su madre por el tema religioso. Este, claro. Claro, vos mencionás 1917 y que tengo entendido que fue a causa de la Primera Guerra Mundial que pierde su fortuna. bueno, no sé, esto es lo que dice Heredia. La verdad Ajá, que me remito a lo que dice, cita ahí una biografía, pero creo que está en inglés. Bueno, no he encontrado una biografía, digamos, Lo cierto claro. es que, bueno, el concepto es, creo que ya todos más o menos saben, el de Umwelt, Inwelt, no sé si vamos a avanzar por ahí o para Sí, 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 podemos. Después vamos a poner subtítulos para aclarar el término para quienes no lo conocen. Umwelt, que es un término Umwelt, alemán, perdón. Ujú. ujú, y que tal como vos recordabas, Leo, está citado por Lacan, ¿no? No es Y un... también está en Freud, ¿eh? Y también está en ¿Cómo? Freud, que también está en Freud. Sí, exacto, sí. Discúlpame porque vos tuviste la amabilidad de pasarme unos apuntes muy detallados de la presencia de esta conceptualización en la obra del psicoanálisis
y también en Freud aparece una referencia. Ujú. ¿Querés comentar esa referencia de Freud? Sí, bueno, esa referencia de Freud está en el malestar en la cultura, cuando habla de las poblaciones animales gregarias, digamos, que dice que el hombre idealiza, ¿no? Como las hormigas, las abejas, ¿no? La sociedad perfecta, la sociedad organizada. Y sí, es interesante lo que dice Freud porque Freud destaca una... Dice, en otras especies acaso, dice, ¿por qué nuestros parientes, los animales, no exhiben una lucha cultural semejante como los humanos? Y habla de esto, de las abejas. En otras especies, ¿acaso se haya llegado a un equilibrio temporario entre los influjos del mundo circundante, como se traduce Umwelt, El Humboldt. Umwelt, y las pulsiones que libran combate en el interior de ellas, y de esta manera a una detención del desarrollo? En el caso de los hombres primordiales, probablemente un nuevo embate de la libido provocó de contragolpe una renovada renuencia a la pulsión de destrucción, pero no hay que preguntar demasiado acerca de cosas que todavía no tienen respuesta. Fíjate qué interesante lo que señalás, ¿no? Porque ahí Freud está indicando que un cierto acuerdo en el mundo animal entre el mundo circundante y la vida pulsional lleva a una detención del desarrollo, ¿no? Genial. Es Es extraordinario. una síntesis, una cosa que no es, uno puede recorrer toda la biografía von Westphal y no encuentra una cosa así. Mm. Porque, bueno, es otra dimensión, el libro otra batalla, ¿no? Contra el darwinismo, algo que es otro tema. No sé por dónde, por eso, por dónde avanzamos, Miguel. Eh, Te doy el timón. Vos, eh, No, para no poner dejar las prueba. cosas Sí, pendientes, este Umwelt, que quiere decir en torno al mundo, es en torno de, que se traduce como mundo circundante en la actualidad, pero que tradicionalmente de ese concepto se hereda la idea de medio ambiente, que hoy en día están, el tema del medio ambiente. el medio Entonces, ambiente, exactamente. claro. Hay una crítica en Heredia muy interesante respecto porque tanto lo toma Lacan al concepto de Humboldt como Merleau-Ponty, o sea, la fenomenología, y dice que los franceses, así como Simondon, Deleuze, no sé si Gilbert Simondon lo ubicás, pero es alguien que se ha retomado por una cuestión que tiene que ver con la filosofía de la técnica, pues, porque piensa estos entes autónomos y algo que es muy contemporáneo, porque no estamos hablando de historia, estamos hablando de que esto se reedita porque aquí está la clave de estos entes autónomos, como con una mínima tecnología un mosquito puede sobrevivir, una mosca, etcétera. Entonces se lo estudia porque es un tipo que lleva una concepción cibernética, digamos. Westworld introduce la retroacción, la significación en términos de retroacción. No es los mecanismos de Westworld no son simplemente estímulo-respuesta. Sí, O es sea que extraordinario eso, ¿eh? eso es extraordinario. Ujú. Extraordinario, porque además en eso que estás comentando se transmite la idea de que cualquier vida es perfecta por donde uno la mire. Exacto. Aún lo que los supuestos organismos inferiores en realidad son extremadamente complejos, ¿no? Y contienen un dispositivo que se adapta efectivamente a su entorno, ¿no? Claro, pero Westphal en lugar de hablar de adaptación, habla de acoplamiento, Mm, de sí. no de, digamos, de una especie de orden armónico, de que Invelt, no sé cómo se pronuncia bien, disculpad, y Unwelt, que sería lo que podemos traducir como mundo interno y mundo circundante, o que se utiliza en psiquiatría para hablar de lo exteroceptivo y lo interoceptivo, dejando una laguna que es lo propioceptivo, que me parece que ahí empieza toda una... ¿Por qué se disputa en este concepto? Digamos, porque acá entra muchos órdenes, lo que es el sistema nervioso, lo autónomo, el sistema nervioso central, periférico, en fin, toda una discusión que va por otro lado. No sé, pero
Eh, lo que a mí me interesa destacar es esa guerra que él tiene con Darwin, con el darwinismo en realidad, porque él dice que alerta, digamos, en el 1900, me parece que este dato histórico, siguiendo la línea histórica, en el 26 él funda un instituto del medio ambiente. Empieza a tener cierta notoriedad y empieza a tener financiamiento, y ese instituto es un organismo político, quiero decir, donde advierte que las ciencias naturales que están preñadas de mecanicismo, fisicalismo, etcétera, y una ideología, para decirlo de una manera, en la ciencia de su época, que va en contra de la vida. Dice que hay un extravío, que Darwin tiene que ser borrado del mapa porque quiere explicar la vida a partir de la muerte. Y no, y él asegura, un poco está en esa cita de Freud, no sabemos qué es la vida. Entonces, no sabemos qué es la vida y la vía de entender qué es la vida no es a partir de la muerte. Y ahí Sí, me parece que hay que hacer una nota al pie, si bien quiero decir que Darwin también ha sido de alguna manera manipulado, censurado. Eh, si alguien conoce cómo es la vida de Darwin, ¿no? Él sería un autista y hay que ver que el origen de las especies eh, es un libro que, eh, bueno, Spencer y otros autores se han dedicado a instalar como una ideología, pero en Darwin específicamente la selección es por el sexo, no es la selección del más fuerte ni el más apto. claro, Y el claro, sexo, la selección por el sexo en Darwin, es la orquídea y el pulgón. Así como está esto de los rasgos de los pájaros para demostrar la evolución, claro, la orquídea es una flor que crece en un pantano, sin donde no hay viento, un pulgón se instala, un huevito cuando está surgiendo, se abre, un largo pistilo sirve para que el pulgón vuele y eso como catapulta vuelve a fecundar la flor. Esa es la sexualidad en Darwin. Y cómo alcanzó a ver eso en una época sin medios tecnológicos. sí, Y lo cierto es que para rematarla, y lo que se monta como la evolución, digamos, para fundar, como dice Lacan es muy duro, no sé si vos recordás, pero Lacan dice, eh, el éxito de Darwin parece consistir en que proyecta las predaciones de la sociedad victoriana y la euforia económica que sancionaba para ella la devastación social que inauguraba a escala planetaria claro, y en que la justifica mediante la imagen de un dejar hacer laissez-faire de los devorantes más fuertes en su competencia por su presa natural. Y hay claro. otras Sí, sí, citas. sí. Dice como la teoría darwiniana es propia de un imperio pirata, ¿no? Exacto, Que un imperio que se construyó además en gran medida gracias a la esclavitud. exacto, exacto. Bueno, todo Pero lo por que es. otra parte, quizás la crítica central de Westcott, vos me corregirás, si no, sobre Darwin es esta idea de Darwin de que todos habitamos un mismo mundo. Y Westcott viene a desmentir eso. Exacto, sí. Sí, que es la idea por eso es la idea equivocada que hay que rectificar respecto de lo que se llama medio ambiente. Como que todos habitamos. O la idea inclusive la idea de ecosistema, ¿no? Porque el Umwelt y el Inwelt son distintas escalas de espacio y de tiempo según el organismo y su objeto. Y que lo que importa, más allá de que lo que dice en otro libro digamos, hay cierto cuestionamiento a lo que llega también. Hay un periodo de 1820, no me acuerdo hasta el 30, en fin, donde es seriamente cuestionado el darwinismo, porque tiene muchas desviaciones por Lamarck y muchas. Es cuando cuando aparece el tema de la mutación, Sí, con Hugo de Vries en 1901. Ahí empieza a ver, digamos, ya no se explica digamos, no se explica la evolución de manera tan lineal y tan, digamos, por la vía de la adaptación. Ese es el equívoco. Y entonces, eh, hay algo en Westworld que va en contra de la búsqueda del origen. Entonces, no tanto en a nivel de la especie, sino lo que pasa, esto que vos decís, cada organismo es perfecto y tiene un ensamblaje. Me gusta la idea de ensamblaje como digamos, cada autor tiene su ley. Bueno, la ley de Westphal es acorde a un plan. Esa ley que tiene una sola palabra alemana. Lo que es acorde a plan.
al plan de la sí, naturaleza como si fuese una composición sinfónica, de hecha de contrapuntos, pero ese plan no es finalista, sino que claro. es un plan donde el organismo modifica al mundo y el mundo le devuelve un lugar. Entonces se retroalimenta, no como una cámara oscura, digamos, no, no es el feedback, la retroalimentación sino que el mundo es modificado. Entonces, por eso es interesante y por eso la gente de la filosofía y la técnica lo toma, porque en esta preocupación por la ecología vamos a terraformar el planeta y que las tecnologías tienen que ser amables y funcionales con la naturaleza. Me parece que hay un horizonte donde es la única vía para la cual esto puede servir, porque cobra actualidad, ¿no es cierto? Esa preocupación. Eh, Sí, sí, me parece muy oportuna tu referencia a la música, ¿no? mm, Porque la idea del Umwelt viene acompañada de los estudios musicales realizados por Westcott, ¿no? ajá, es Donde él propone una naturaleza con estructura musical, ¿no? exacto. Donde las funciones, este acuerdo que vos recién citabas entre el mundo del y el organismo, depende de una cierta armonía, ¿no? De algo que va resonando, ¿no? Exacto. Y en esa Y yo, resonancia hay una creación, se puede decir, hay una creación del mundo en un lugar que uno no podría determinar exactamente. Más bien se trata de un umbral entre el bueno, organismo y el mundo, ¿no? sí, 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 sí. Ahí empieza lo serio, digamos. Hay un concepto en Lacan de la raison, ¿no? La resonancia, la razonancia, ese juego de palabras y bueno. Vos sabés que yo me acordaba justamente cuando lo leí, por eso quería transmitírtelo, de esto que que está en el libro eh, de conversaciones con Jorge Fuckelman sobre este imaginario sin espejo, de este imaginario, este espejo sonoro, creo que es la expresión de Fuckelman, vos Sí, me corregirás, espejo sonoro, porque el Imwelt es un poco anterior al estar en el mundo. Y ese estado anterior, quiero decir, no es alejado de la concepción psicoanalítica. Digamos, engendrar un nuevo ser, la concepción, la programación en la familia moderna de cómo viene un hijo al mundo, pero en términos, digamos, más específicos, más conceptuales, en Lacan, los complejos familiares, está la imago del seno, ¿no es cierto? Es decir, el complejo del destete son tres complejos, ¿no es cierto? El complejo del destete, el complejo fraterno, el complejo de Edipo. No aparece el complejo de castración, aparece el estadio del espejo, más o menos, mediando ahí la relación con. Pero la imago del seno, no hay que entenderlo como que el seno es la teta, el seno es lo que acoge, el seno es un vacío, es ese vacío resonante, es como decimos seno maxilar, quiero decir, es un hueco. Entonces, la imago del seno, eso que aloja, es algo que está antes, digamos, es sí, ese. sí, Es, sí, es, incluso si uno radicalizara esa idea, estaríamos hablando de un imago que está significantizada ya. Y en ese sentido creo que vos recordabas la cita de Jorge Fuckelman cuando hacía referencia a una imagen o protoimagen que ya está en las vías de una voz primordial que antecede al sujeto, claro. ¿no? Porque incluso antecede la concepción del sujeto. Digo, porque si uno lo pensara en términos del encuentro sexual entre los parteners, en este encuentro hay una partitura en juego, ¿no? Una resonancia que Exacto. antecede justamente a la concepción. Claro, también hay que entender que, digamos, esto, ahí ya entramos más en el tema más específico del uso que hace Lacan del concepto cuando sitúa esto de los dos narcisismos, el narcisismo primario y el narcisismo secundario,
porque digamos, este Inwelt y Umwelt, digamos, mundo interno, mundo externo, eso de alojar, ese alojamiento del otro, en el animal estaría perfectamente constituido. Y Sí, en y en el hombre, el lenguaje es lo que rompe esa armonía. efectivamente, efectivamente. El Es lo que dice Lacan. lenguaje, claro, el lenguaje introduce una discordancia fundamental. Ahí. Claro. Respecto a esa perfección del animal, recuerdo que vos me pasaste hace unos días, Leo, una de las citas de Jacques Lacan que a mí siempre me ha resultado muy interesante, y es cuando dice, un animal que está estirando la pata, ¿no? Por lo que uno podría suponer que es hambre, en realidad a ese animal no le falta nada. Simplemente está estirando la pata haciendo uso de los recursos que tiene en su medio, y él dice, el animal llega a su fin, a su finitud, es decir, muere con su espejismo. ¿No? Claro. Digamos, se reduce ese campo imaginario, con lo cual ahí, nuevamente, sin mencionarlo, está haciendo referencia a lo que vos comentabas sobre ese acuerdo entre el Umwelt y el Innenwelt. Innenwelt. Bien. El Innenwelt, Innenwelt. ¿no? Ese es, eso es lo que nos resulta tan interesante además de pensar, que el animal habita este mundo imaginario, está Ujú. capturado y atrapado en ese mundo imaginario. Claro, pero lo asombroso de Lacan es cómo introduce lo simbólico a partir de lo imaginario. Es que esa imagen preformada, esa Gestalt, que está, que preexiste, eh, es en la coordenada de las que van a brindar la posibilidad de constituir lo simbólico. Digamos, que el espejo y las leyes de la percepción que anticipan lo que la mielinización no alcanza, y que esa imagen, y que eso, por eso es tan delicado, ¿no? La constitución infantil, los 8 meses, en fin. Pero que ese estadio del espejo, que por otra parte es de Darwin, quiero decir, se sabe digamos que también hay una herencia que debemos ahí a Darwin, Ujú. de estadio del espejo. Pero quiero decir, el recurso de localizar ahí la imago, la diferencia que hay entre la imago como objeto privilegiado de esta configuración y la imagen en su diferencia entre propiamente imaginaria, quiero decir, virtual, como decimos ahora, y la imagen real, que es esa imagen que aparece en el modelo óptico que se capta con una imagen real, es una que se puede recoger con una pantalla, es decir, que tiene una... Y es esa imagen real la que constituye el narcisismo primario. Y después, quiero decir, si uno tiene la concepción del lenguaje que dice que es el que rompe la armonía, también hay que ver que el psicoanálisis trabaja no solamente con una concepción del lenguaje, digamos, de varias teorías, pero hay que tener en cuenta que la función de la palabra, como introduce Lacan, es la palabra como santo y seña, como clave. La palabra que me salva la vida, esto cita ahí, no sé si te acordás un texto de Docamo, dice, es la palabra que secreta, que yo solamente sé, como el password en la actualidad, quiero decir, sigue siendo esa la dimensión del lenguaje, porque se tiende a pensar en la comunicación, que el lenguaje nos comunicamos, entonces transmitimos, eh, eh, en fin, hay todo un tema, porque Westcott utiliza la idea de portadores de significación, que es otra cosa. Efectivamente, efectivamente. Sí, y ahí yo creo que la aportación del significado está en correspondencia con esto que vos comentabas sobre el poder cautivante de la imagen, pero de una mirada, y esto es muy importante de considerar, que para nuestra especie no puede ser anónima. Ahí tenemos un punto a considerar porque bien sabemos que las criaturas, eh, si están expuestas a un dispositivo, supongamos institucional,
esperamos que esa exposición sea lo más breve posible porque estamos corriendo el riesgo de que el anonimato esté en función parental y eso atenta contra la vida de la criatura en nuestra especie. Algo llamativo, ¿no? ¿Por qué en nuestra especie no alcanza con el abastecimiento de los alimentos, la hidratación, el cuidado de estímulos peligrosos y hace falta una mirada y una voz dedicada, la de un deseo encarnado, que se siente implicado en esa matriz? Si no, la criatura no sobrevive. Eso es extraordinario. Claro. Sí, sí, porque es esa significantización, porque tenemos la teoría del significante, que es que el significante no significa nada. Eh, eh, que, pero en eso, esa frontera, ¿no? Eso me interesa esa cuestión, ¿no? De cuando está en el último, uno de los últimos textos de Lacan, Literateur, cuando habla de la letra como litoral y de la palabra como con esa resonancia de la palabra y a nivel del significante, esa letra que es de liter a liter, como dicen. Sí, Es decir, cómo intrapensar una dimensión de, donde aparece algo de esto del exceso, de lo que, no solamente de la carencia, sino de la dimensión del exceso. Entonces claro. es una frontera. Eh, y a Sí, nivel de la mirada, ahí mencionamos al pasar extraordinario ese aporte lacaniano, justamente de considerar que en toda pérdida hay un excedente, porque hay, en ese intento de recuperar lo perdido, hay una imposibilidad y a la vez una generación de algo en más. Con claro, lo cual ahí uno puede decir, en nuestra existencia las cuentas no cierran nunca, ni por más ni por menos, ¿no? No hay hay algo que podría dar cierta medida, pero que siempre está en un plano de inestabilidad, claro. ¿no? Yo no sé si nos volvemos muy abstractos en el punto en que la, la idea de la teoría del significante, porque yo, digamos, ahí en ese texto elaboraba un esquema para explicar eso tan complicado que es, que dice que el significante no se significa a sí mismo. Esa es la diferencia entre significante y el número. Que el número, si bien no sabe qué número es, carga una, digamos, entra en la cuenta sin ninguna falla. Y, porque yo quería comentarte algo. Hay un experimento de un tipo que yo no sé si conoces que se llama Universo 25. ¿No? Hay una dimensión en Westcott esto de lo social, que el medio circundante humano, el mundo Sí, circundante humano, es el medio social. O sea que todas sí, estas preocupaciones, todos, como decís, están en toda la institución, en los aparatos tecnológicos, o sea, cómo se estructura esa mirada. Yo te iba a decir que la mirada en el seminario 11, como Lacan lo coloca en la lata de sardina, que le dice, él va a pescar y le dice un muchacho, ves esa lata de sardina, ella no te ve. extraordinario, Es genial. extraordinario. Bueno, por el tema del excedente, de esto de los desperdicios, de la basura, de la cosa que no funciona, ¿no? Que en el mundo empieza a molestar. Sí, además Pero la indicación la indicación de que Lacan sobraba en esa barca. sí. Él era el excedente también. Claro, claro, es la que devuelve la imagen. Bueno, pero vos no sé si conocés un experimento de un tipo que se llama Universo 25. No, No sé si lo tenés, porque es muy interesante. eh, que es un tipo que hace una experiencia de laboratorio con ratones y le da condiciones ideales para vivir indefinidamente. Digamos, pone 20 ratones de laboratorio y les da comida, alimento, abrigo y está todo, y tiene un 6 por 6 metros y pueden vivir ahí, qué sé yo, no sé, 500, 1000 ratones. Sin embargo, no supera de los 200, los 300, las cifras no son exactas. Lo cierto es que hizo el experimento 25 veces y los ratones terminan por aniquilarse entre sí y que y van pasando por diferentes etapas, ¿no? Hay unos bonitos, dice, que son como narcisistas, que no quieren procrear, están las hembras que también luchan entre sí, se comen a sus crías, no quieren, no se entiende muy bien dentro de la lógica de que las condiciones son ideales, digamos, haciendo abstracción de este experimentador, pero que se explica más bien por la función de límite del número E.
que por eso yo decía, bueno, nos volvemos muy abstractos, pero en realidad la única explicación razonable de eso es que hay algo en toda progresión, de toda especie, que se vuelve supernumeraria y que se autocontrola y, digamos, que alcanza un límite. No sé si alguien conoce la función del número E en matemática, pero alcanza un límite. Pero ahí hay una razón, porque Westphal era de alguna manera kantiano. Había una idea también muy rigurosa de su concepción de por qué la naturaleza, eh, quiero decir, él postula un sujeto naturaleza y, un, y una idea tiene de una geopolítica de los animales. O sea, él entiende el mundo y piensa una cosa. Bueno, fue truncado. Como yo pongo ahí, vinieron los nazis y ellos ambientaron el mundo. Y él se fue, se exilió en Capri y dicen que en sus últimos días se lo recuerda charlando con Walter Benjamin, este, ¿no? Sí. Un poco descreído de todo digamos, sabiendo que esto no iba, que nuestro experimento no iba muy bien. Pero Mm. bueno, eh, no, me parece que es esa dimensión un poco de histórica y de qué se puede hacer un poco para pensar estas realidades. Está la realidad clínica y hay una realidad actual, digamos, de la tecnología, de la biología y, y la política. ¿Mm? Cómo es esta, cómo son nuestras sociedades, digamos, cuáles son los modelos que tenemos. Pero bueno, Sí, sí, y estaba pensando, que ahora que te escuchaba, cuánto tiene que ver también la conceptualización del lazo social por parte de Jacques Lacan, porque en algún lugar él dice, no existe eso que nosotros llamamos sociedad, ¿sí? Digamos, algo que podría representar el conjunto en términos sociales, sino que existen discursos, múltiples discursos, derivados de discursos, infinitos discursos, siendo el discurso un lazo social, y en rigor, más bien, Lacan se refiere a un mundo fragmentado, ujú, a un mundo que se hace pedazos. Es más, incluso de la mano de la ciencia, pedacitos. mm, ujú, Eh, Interesante porque también ahí me parece que esa concepción está sostenida por el Umwelt, ¿no? Por la idea de infinitos lazos ajá, sociales, ujú, ¿no? Y bueno, y ujú, por supuesto, el efecto que van teniendo esos lazos sociales en materias de exclusión, ¿no? ujú, De hecho, fíjate vos, yo siempre digo qué interesante que eh, en 1965, cuando recién se estaban sentando las bases para el mercado común europeo, ¿no? Y se comenzaban a establecer algunas habilitaciones aduaneras entre los países de Europa, en ese momento que era de esperanza de una cierta integración, ahí es cuando Lacan dice, esta esperanza de mercados comunes va a tener una sola consecuencia: mayor exclusión, expoliación, racismo y segregación. Claro, y todo el mundo en ese momento se lo quedó mirando diciendo, pero ¿de qué habla? Si justamente estamos en un momento esperanzador respecto a una integración. Y Lacan ahí dice, no, esto va rumbo al despedazamiento, ujú, ¿no? Así como por la misma época también me resulta muy simpático que Lacan le diga a los movimientos de izquierda, vanguardistas o al ujú, hipismo, al flower power, que abogaban, entre otras cosas, también por una fraternidad y por la liberación sexual, que a ellos les diga, miren, la hermandad no existe, primer punto, y segundo, no hay relación sexual, ¿no? que buscan un amo, ¿no? Buscan un nuevo amo.
efectivamente, efectivamente. Ah, Y él dice algo muy curioso porque dice, la única hermandad posible es la que puede, eh, es decir, disponer un análisis. Dice, porque analista y paciente son hermanos de la falta, ¿no? Hermanos en la falta. ujú, mm, mm. Bien, pues, vos querías comentar algo más sobre esta eh, idea tan vanguardista para la época de parte de Westcott y en realidad, por otra parte, a nosotros nos sorprende porque entra en absoluta correspondencia con los hallazgos freudianos respecto del trauma y sobre la retroalimentación, el APRECUP. A mí me parece, me interesa así, algo, yo pensaba también qué es lo que quedaría como horizonte, como una investigación, ¿no? Para seguir un poco trabajando los conceptos, que, que si bien uno tiene, bueno, la diferencia entre los animales y los humanos, y ahí, digamos, si bien puede haber un Umwelt humano, eh, hay una idea muy interesante de, digamos, que, esto en el psicoanálisis, yo pensaba que el concepto que viene a ocupar este lugar en el psicoanálisis es la noción de fantasma, la relación entre el síntoma y el fantasma, en que digamos, hay un concepto alemán, yo no sé cómo se pronuncia, Gestel, que es marco, soporte o estructura de emplazamiento, así como hay una Gestalt, porque Ujú. quiero decir, cuando uno va a ver en esta revisión que se hace de Westcott, se discute una lectura digamos, que Lacan no hubiera llegado a otro tipo, a una revisión que hace Westcott mismo de su obra, donde esas condiciones, esa Gestalt que no es innata, que está abierta, es un poco como una vía, donde tengo que decir, de retroalimentación, donde efectivamente el objeto no existe, no hay la objetividad, hay la objetalidad. El objeto existe, está en relación a un sujeto. Entonces, esa es la proporción, es el fantasma. Sujeto y objeto, inclusive con una condición de reversibilidad, donde ve la reversibilidad. El Sí, fantasma es lo que nosotros decimos fantasías, o pasa que no son fantasías conscientes, no es el fantaseo, es un marco. sí, Y la estructura de emplazamiento, este concepto alemán eh, que es un poco, que Lacan pone el ejemplo de la represa hidroeléctrica, ¿no es cierto? Que para extraer la energía, ¿no es cierto? Que la cultura viene a ser esa estructura de emplazamiento. Entonces, regular digamos que un psicoanálisis no se limita solo a una cuestión de su historia personal, digamos, la psicoterapia que solamente analiza la vida de cada uno, sino que hay una preocupación por ese entorno, ese mundo circundante, si bien de cada uno, pero que está en la cultura, cómo cada cual se acopla y forma parte de esa Gestel, la Gestel y la Gestel, ¿no? Ese ensamblaje. sí. Sí, el recuerdo tuyo respecto a la represa hidroeléctrica está muy vinculado a que no es posible concebir eh, algo que conozcamos como energía, ¿no? Como una magnitud que puede medirse si no es con la introducción de este emplazamiento, ¿no? Claro, Que cualquier teorización respecto a la potencial energía del río antes de la construcción del dique es un delirio, ¿no? Es una suposición que no conduce a ninguna parte, digamos, pensar en ese paisaje previo a la introducción del significante, ¿no? Que es la muralla, pero a partir de la cual uno puede hacer una medida de la energía. traducido en términos pedestres de nuestra clínica, de nuestra cotidianidad, es el fisicalismo, digamos, la química como factor de digamos, la farmacología como pilar de la cura en un tratamiento, digamos. Los procedimientos, como dice, behavioristas, como dice Lacan.
Cuando dices, bueno, Westworld sí, se lo transmite, pero completamente cretinizado, es decir, vinculado a una concepción meramente conductista. O sea, se lo reduce a ser un etólogo. Y el tipo era un poco más que eso, había otro bagaje, otra cuestión. Entonces, esa lucha contra esa ciencia fisicalista, él da un montón de coordenadas donde dice dónde falla el discurso científico para entender la vida. Mm, Entonces, ahí uno es sensible a esto, ¿no? Me parece a mí. ¿Cómo fundamos nuestra práctica y concepción del lenguaje es necesaria realizar? ¿Cuánto tiene que ver esto que vos tan presente en Foucault, el tono, la voz, esa dimensión humana, que es un sí, poco animal también, pero somos unos, digamos, sí, sí, sí. E incluso también en alguno de los apuntes que me hiciste llegar, Leo, vos haces referencia a los animales, ¿no? E interesante ahí pensar cómo incluso eh, los animales que están más cerca nuestro, yo tengo entendido que vos tenés mascotas, yo no, pero o has tenido, tenés en este momento, entonces, además estás en un lugar donde hay más contacto con la naturaleza, entonces hay posibilidad de tener animales domésticos. Eh, Justamente la enajenación, la alienación que padecen estos animales que están más cerca de nuestro mundo, como son los perros, sobre todo, o mm, los gatos, que los lleva a trastornar lo que sería su instinto, ¿no? ujú, sí. Y estar absolutamente alienados, ¿no? Enfermos de humanidad. No está, Ah, hay una mala traducción en televisión, porque dice carentes de humanidad, no, en realidad enfermos de humanidad, los animales domésticos. Tal el poder del lenguaje, claro. ¿no? Sí, hay un artículo que en Japón los perros suben al subte, van al centro y vuelven y se toman el subte para ir a mendigar, digamos, a comer, que tienen más posibilidades de sobrevida y hacen, no solamente que saben cruzar los semáforos, sino que se suben. Bueno, una locura. Pero eh, sí, a mí me llamó mucho la atención descubrir que Lacan habla del sujeto animal, por ejemplo, ¿no? No, y además es sorprendente la cantidad de referencias que hay en Lacan respecto de los animales, es extraordinario en su obra. Ah, Hay una referencia continua. Y muchas veces, para hablar sobre el saber, ¿no? Hay una referencia a los animales e incluso a los que están más alejados del mundo humano, como vos citabas inicialmente a la garrapata, a la anémona, ¿no? A especies que están a una distancia abismal de la vida nuestra, ¿no? Para claro, pero encontrar un saber especificado, y sin ninguna duda mucho más adecuado, que el humano, ¿no? sí, vos sabés que hay una de esas citas que yo fui recopilando de donde esas referencias de Lacan a Westwood. No sé si porque vos nombraste a Agamben, y que Agamben tiene un libro que se llama Signatura Rerum, Mm, ¿no? Porque, digamos, la firma, signatura quiere decir la marca de la vida, en la cosa, marca de lo vivo, la firma como digamos, hay una manera de leer en la naturaleza que está medio perdida, quiero decir. Eh, eh, es muy interesante ese espinosismo, esa dimensión espinosiana que hay en Lacan, porque respecto de la pobreza del mundo en el animal, algo que Lacan discute con Heidegger, cuando habla la piedra es inmundo y el animal es pobre de mundo, y el hombre no está en el mundo, está en el mundo, estar en el mundo, es toda una reflexión de Heidegger que viene a partir de Wordsworth. Eh, y eh, por eso es interesante la relectura de estas cosas y la articulación de, digamos,
cómo capitalizar de alguna manera esa sensibilidad por la... Sí, Pero es cierto que los animales, bueno, para Conrad Lorenz era un hecho, tenían personalidad, quiero decir, los animales hacen chistes, los animales, en fin. este, pero bueno, no es para animalizarnos nosotros, sino para ver la sensibilidad y esa firma de cada quien, esa singularidad que hay en cada viviente, digamos. eso, yo creo que ahí von Weizsäcker, para volver a lo que nos ha convocado, que es este autor tan interesante, de algún modo pone el dedo en la llaga ahí, ¿no? Que con relación a la ciencia, porque reconduce a la particularidad de cada mundo, a la singularidad de cada entorno, ¿no? A esa armonía, esa partitura musical que corresponde a cada especie y que está, ahora que te he escuchado hablar sobre quizás la asignatura Rerum, quizás lo que se ha perdido con la ciencia moderna, o al menos la forma que ha tomado quizás en el siglo XX, porque todavía en el siglo XIX había una curiosidad de los expedicionarios, ¿no? De ir a buscar allí lo extraño, lo exótico, lo extravagante, ¿no? El coleccionista, ¿no? De aquella especie que venía a interpelar al Mm, mundo, ¿no? Más bien ahora parecería que la ciencia tiende bueno, a estar proponiéndonos todo el tiempo un saber homogéneo. Y se mm, ha perdido un poco la curiosidad por las diferencias, ¿no? mm, mm. Sí, 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 sí. Sí, hay una dimensión ahora de lo que los norteamericanos llaman Big Science, que es lo científico tecnológico que funciona en el mercado y donde lo humano es prácticamente accesorio. Es decir, Internet, a mí me interesa porque esto me permite a mí conectar con esa otra, esa disciplina, esta filosofía de la tecnología, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, es otro mundo porque entre los que toman a Westwood hay un tipo llamado Gilbert Simondon, que habla de la individuación de los objetos técnicos. Es el tipo que anticipa que los objetos técnicos, no sé si van a cobrar vida, pero hay una dimensión de lo autónomo, que no es lo automático. Y eso sí, ha cambiado, digamos. Nosotros tenemos una dimensión de la mirada, la voz, y mediada por los objetos tecnológicos que no sí, sabemos las consecuencias. sí, y donde lo que marca una diferencia con respecto a la inteligencia artificial es que en nuestro caso portamos marcas, ¿no? Que ponen en juego el goce, la demanda y el deseo, lo cual implica que de tanto en tanto nos damos cuenta que estamos vivos. No siempre, ¿no? No siempre se hace evidente. Y respecto a los dispositivos, recién estaba recordando que hace poquito me salía del gimnasio de la UBA y, uy, digo el dispositivo, lo dejé en el gimnasio. Vuelvo y le digo a la profe, me estaba olvidando el dispositivo. Ah, entonces la profe me dice, bueno, se han vuelto una extensión de nuestra mano, ¿no? Los dispositivos. Y yo le digo, no, nosotros nos hemos vuelto una extensión de ellos. Me parece más inquietante aún, Terrible, terrible, ¿no? sí. Sí, sí. Eh, bueno, hablando, ¿no? del Humboldt y de lo que ha pasado a formar parte indisoluble del entorno, ¿no? Sí, pero por eso el psicoanálisis me parece que es una de las disciplinas que no se transmite solo una teoría, se transmite esto que es a partir de los nombres propios. La transferencia se establece con un portador de significado, como dice Westwood, con alguien que es fulano, mengano, es donde cada quien, ese es el requisito para encarnar la transferencia, porque si lo pudiera hacer un dispositivo, ese registro, eso nos conduce, digo yo, a una egología. La cosa sería hacer una ecología sin hacer una egología, o sea, los nombres propios en armonía con una dimensión política más orgánica. Sí,
entendiendo también el nombre propio y la firma, ¿no? Porque viste que firma también conduce a horizonte, firmamento, Ah, claro, ¿no? Como algo que está interesante, en un borde, alende a algo que no puede escribirse de ninguna manera, que es justamente lo que interesante. atañe al nombre propio, ¿no? Como algo que vos decías, algo que está ahí de alguna manera, cada uno con su firma, que es, bueno, la evidencia de que hay algo que no se puede escribir de ningún modo, ¿no? Pero que está en la causa de que podamos escribir, de que algo que conozcamos como escritura sea posible, ¿no? Ujú. Un deseo que no sea anónimo. Es Sí. un deseo que no sea anónimo. Bueno, Leo, Bueno, muchas gracias por esta conversación tan no, interesante, muchas gracias a vos, Miguel. donde hemos hecho así una especie de recorrida sobre este autor Jacob von Weizsäcker, citado en la obra freudiana, en la obra lacaniana y por muchos otros psicoanalistas interesantes, entre ellos nosotros. Eh, y que bueno, recomendamos enfáticamente su lectura porque motiva, inspira, ¿no? Y permite para nosotros que nos dedicamos a la práctica clínica manejar estos artificios que nos permiten situarnos mejor en la escucha. Esperemos. Bueno, ¿querías agregar algo más, Leo? No, me parece que está perfecto. Tanto habría para leer y citas y cuestiones. Uf, muchísimo. Pero bueno, dejemos que la gente se interese y que si llega alguien el mensaje. Correcto, y recomendamos también el artículo de Leo, publicado en Fricciones, que es dedicado a von Weizsäcker, tomando comentarios del escritor Heredia. Después, al menos cuando yo lo suba a la red, si me permitís, voy a subir Sí, por favor. el enlace de tu artículo, así quienes, Está bueno, bien. lleguen a esta conversación Está en también tengan papel, acceso. no está de manera, no es accesible de manera virtual, pero yo te vuelvo a pasar un PDF corregido, porque vi que tiene errores también, siempre uno está remendando errores, y pasalo, quiero decir, con las referencias a lo que está publicado, en fin. Correcto, armamos un enlace de Drive para que la gente pueda descargarlo y leerlo, ¿eh? Bueno, Bueno, muchas bueno, gracias, muchísimas Leo. gracias. Un Saludos. abrazo. Chao, chao. Chau, chau.